Vamos a estar hablando con Pablo Montaño y con Guada García sobre, bueno, lo que es los indicadores económicos con perspectiva de género. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo ¿Todo bien están? ustedes? También Muy igual bien. de política, lo que iba a decir. Recordemos que Pablo es politólogo, Guada es estudiante avanzada de ciencias políticas, así que me Así que encanta. estamos... A mí me encanta. Los que se ven los políticos. Bueno, yo estoy en chocho. Bueno, Y hemos estado hablando del Congreso de Políticas Públicas, así que Todo tiene que ver con todo. todo tiene que ver con todo acá. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente acá en su columna de día martes. Y bueno, nos planteaba, vos, Pablo, principalmente planteaste de empezar a entender un poco los principales buenos indicadores o referencias que hay sobre la economía, pero desde otra perspectiva. Bueno, con Guada justo estamos trabajando muchas veces en nuestro departamento de ciencias políticas. Se viene trabajando con un taller de economía con perspectiva de géneros todos los años. Y nos parecía interesante traerlo porque muchas veces se habla de pobreza, de tasa de desocupación, tasa de subocupación, pero está bueno ver esos mismos indicadores, pero desagregados por género y ver qué información relevante hay al respecto. Y si hay una diferencia, y claramente sí, que es lo que va a indicar esta perspectiva económica, digamos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía con perspectiva de género, se unen dos esferas, digamos, la economía y lo que es el género, y se va a entender que esta variable de género es fundamental para entender todo, todo el análisis económico, todos los fenómenos económicos. Entonces va a ser fundamental y se va a poner el foco en cuestiones como la discriminación en el mercado laboral o sobre un pilar fundamental de la economía con perspectiva de género, como son las tareas de cuidado. Bien, bueno, sobre eso lo que tiene que ver la perspectiva de género en líneas generales, ¿qué cosas incluye? Por ejemplo, ¿incluye solo a las mujeres? ¿Incluye a la diversidad sexual? ¿Qué aspectos incluye? Bueno, en realidad esta perspectiva de género solo analiza, digamos, tiene como una perspectiva bastante binaria, entiende el género, digamos, como hombre-mujer, así están dadas, digamos, las estadísticas y así es como se construyen los distintos indicadores. Por lo tanto, como que muchas veces no se tienen en cuenta como distintos aspectos de la diversidad sexual para tratar de identificar ciertas problemáticas. Lo cierto también es que a veces suele ser difícil medir o conseguir información o construir distintos datos teniendo en cuenta esta mirada. Pero bueno, creo que esta idea de hablar de economía con perspectiva de género también permite como abrir un camino y abre como un debate distinto para hablar de economía y entender que muchas veces los roles de género y también cuestiones socioculturales, digamos, de nuestra crianza también y, digamos, un sentido común compartido, influye mucho a la hora de analizar, digamos, la economía, las políticas económicas, cómo entendemos esta economía, cómo la analizamos. Tiene como una relación, eso, digamos, y es como que es una intersección que se hace entre la economía, digamos, y la perspectiva de género, para también tener una mirada más global y poder analizar también de distinta manera los datos que tenemos, porque en realidad las estadísticas, los indicadores que utilizamos para hablar de economía con perspectiva de género son los mismos que usa cualquier economista, digamos, hablamos de pobreza, hablamos de ocupación, desocupación. Lo que pasa es que le damos una explicación distinta a esos datos. O sea, tratamos de entender no solo, bueno, este dato así en el aire, sino en un contexto de, bueno, ¿por qué se da que hay una mayor desocupación en mujeres que en hombres? ¿O por qué a la mujer le resulta más difícil entrar al mercado laboral formal? ¿Por qué siempre está más asociada a la informalidad, digamos, o la precariedad de algunos trabajos a lo femenino? También entender cómo las tareas de cuidado, que generalmente, si bien estamos como en una lucha y en un cambio constante, pero cómo las tareas de cuidado que tienen las mujeres a su cargo por estos roles sociales de género también influyen, digamos, en los proyectos de vida y los proyectos laborales de las mujeres. El hecho de la maternidad, que recae generalmente siempre casi en un 90% en la mujer, o el hecho de cómo tiene que muchas veces, por cuestiones de crianza o de cuidar capaz a algún familiar enfermo, tiene que pausar su carrera o sus estudios o, digamos, distintas cuestiones que van afectando también a estos indicadores y darle también como
un contenido más global y no solo el dato duro, digamos. Bien, como decís vos, Guada, muchas veces se la relaciona a la mujer con tareas más de la maternidad, del cuidado, incluso cuando llega a ocupar puestos, digamos, en el gobierno. Es mucho más común ver a una ministra de Educación que ver a una ministra de Economía, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Bueno, también esto tiene que ver cómo entendemos nosotros las tareas que están asignadas a las mujeres socialmente y cómo está a veces esta creencia de que está cambiando, igual no digo que sea, pero como que ha calado en el sentido común esta idea de que las mujeres son muy emocionales, no tienen como una cierta Como racionalidad. también si fuese algo malo la cuestión emocional. Claro, Incluso, o es sea, como estamos apelados a lo negativo, que somos el impulso, la emoción, que en realidad a veces también es una Exactamente. herramienta para tomar decisiones. Que ni siquiera es una emocionalidad, o sea, digamos, todos tenemos emocionalidad, digamos, como personas, pero es como esa emocionalidad irracional que no te permite tomar decisiones y por eso no puedes acceder a ciertos cargos. Porque, bueno, está esta idea de que, bueno, la economía es este Excel que tiene que cuadrar bien, entonces como una persona, o muchas veces también se tiene la idea de que, bueno, no se sabe qué va a pasar, como cuál va a ser el rumbo de la carrera de la mujer, si la va a pausar o no por maternidad. Entonces muchas veces es difícil también acceder a cargos jerárquicos para las mujeres o a ciertos trabajos, porque está esta idea de que, digamos, esta idea del empleador de creer que, bueno, yo no sé cuándo, si ella se embaraza y me deja como el trabajo, digamos, y me deja como en banda, por así decirlo. Entonces, bueno, también están como estas cuestiones, digamos, van perjudicando esta idea también para el acceso de las mujeres en el mercado Lo laboral. mismo también que para ciertos empleadores el costo de tener que a contribuir, digamos, con una licencia, con todo eso, que para algunos es un gasto y que en realidad para el trabajador o trabajadora es un derecho. Eso también está, y también ahora un poco se discute eso Sí, Sí. también. a la hora de pensar en reforma laboral. Sí, total. Bueno, y en relación también a esto que decía Guadalupe, están estos dos fenómenos económicamente, cuando se analiza el mercado de trabajo, que tiene que ver con la segregación horizontal y vertical. La segregación vertical tiene que ver con estas dificultades de las mujeres para acceder a cargos jerárquicos, y la segregación horizontal, que tiene que ver por ramas de actividad, que generalmente, o sea, la crítica que se hace desde la economía con perspectiva de género a la economía tradicional es que estas elecciones del mercado de trabajo no solo tienen que ver con una cuestión de una elección racional personal, sino hay cuestiones sociales, culturales, ciertos patrones. Entonces lo que ocurre con esta segregación horizontal es que todas estas tareas que están más relacionadas con cuidado terminan siendo ocupadas por mujeres y que suelen ser a su vez las peores pagas. Entonces las mujeres terminan teniendo una menor y eso es una peor participación en el mercado de trabajo, digamos, en condiciones más precarizadas. Y estas tareas suelen caer en la informalidad, ¿no? Sí, ¿Cómo se mide? ¿Esto se mide? ¿Cómo se cuantifica, digamos, la cantidad de mujeres que llevan a cabo tareas de cuidado? ¿Esto se puede O del ver trabajo que hace. de alguna Sí. manera? Exacto. Sí, a ver, lo que pasa muchas veces con las tareas de cuidado es que terminan siendo... Hay una diferencia entre lo que es el trabajo productivo y reproductivo. Las autoras de esta perspectiva toman esa diferencia. Y es que el trabajo reproductivo muchas veces es un trabajo que no se reconoce, o sea, no se paga y se lo invisibiliza incluso, digamos. Claro. Y que termina siendo un trabajo fundamental para la economía, porque termina también subsidiando la tasa de ganancia de la economía y la acumulación de capital. Entonces lo que se hace desde esta perspectiva es reconocer a eso como trabajo, digamos, y lo que se busca es también contabilizarlo en el... Y ahí yo te pregunto, entonces, ¿podemos hablar de una diferencia entre trabajo y empleo? Que o sea, principalmente las mujeres pueden trabajar mucho y eso no quiere decir que el trabajo sea empleo siempre, sino que otros trabajos. O hay Exacto. otra manera de Exacto. producir. La idea de trabajo tiene que ver con, bueno, toda esta actividad, todo lo que sea una actividad productiva. Y empleo está más sesgado con esta visión de la formalidad. O sea, hasta hay ciertos debates, bueno, y acá me voy por las ramas, pero es por dar un ejemplo, el tema de ciertos trabajos que caen en la informalidad, como puede ser, no sé, cartoneros, que no tiene, o sea, no se lo toma como empleo, pero no deja de ser trabajo. Bueno, lo mismo pasa con estas tareas de cuidado de las que hablaba Pablo, que hay como dos visiones.
también la tarea reproductiva es un trabajo, porque sin ese trabajo posiblemente el varón que se considera, digamos, no podría tener un trabajo a tiempo completo, o también debería dedicarse a esas tareas de reproducción de la vida. O sea, estamos hablando de la continuidad del género humano, o sea, así de importante es la tarea que realizan las mujeres generalmente. Que obviamente necesitas de un varón, pero estamos hablando de todo el proceso de embarazo, maternidad, puerperio, bueno, todo lo que implica. Totalmente, o sea, hay cuestiones porque a veces también biológicas. Sí. un poco está esta cuestión de que se pone en debate un poco más de manera informal, y las citas y el 50 y 50, pero y las chicas que van al boliche y no pagan entrada, y un poco también hay detrás, en realidad, todo un estudio económico que muestra que, bueno, que hay una situación de vulnerabilidad mucho más fuerte como para quedarnos en esta cuestión que cuando se pone en discusión a veces trae a colación estos debates. Bueno, sí, el tema de la división, digamos, de tareas o de pagos, también tiene que ver, que es la crítica por ahí que se hace desde el feminismo, es que sea un aporte por nivel de ingresos. Generalmente también el varón es el que recibe más ingresos, entonces por lo tanto le correspondería también un mayor aporte monetario, digamos, sacando también esta mirada. Pero bueno, también es discutible y también entendiendo que muchas veces esta invisibilidad que se le da a las tareas de cuidado y al no estar muchas veces medidas en el PBI o en distintos indicadores, no se puede ver como realmente el aporte que significan, porque la realidad es que las mujeres que no se dedican a las tareas de cuidado digamos, de su entorno familiar, no es que desaparecen, digamos, esas obligaciones. Quizás contratan a otras personas que se hagan cargo de esas tareas, digamos. Entonces termina siendo, por ahí sí se lo reconoce como un trabajo y como que tiene una remuneración, pero si lo hace una mujer dentro de su núcleo familiar, se lo desconoce, digamos, como un trabajo que deba tener una remuneración. Me cuidas, me lo cuidas. O bueno, o quien no ejerció a veces estas tareas de cuidado, donde principalmente hemos sido más que nada mujeres, en la asistencia, no sé, de cuidar a un abuelo o una abuela. Las mujeres nunca hemos dejado de estar, y a veces la presencia masculina iba fluctuando un poco. Sí. Además, incluso está en el inconsciente también social, de que si no lo hace la mujer dentro de su propia casa, a la persona que se termina contratando automáticamente se piensa en una mujer como quien pueda hacer eso, digamos. Entonces un poco esta perspectiva viene a replantear todo eso, digamos. Yo no sé si has escuchado alguna vez de algún empleado doméstico. Yo la verdad que no, preguntarles, chicos, esto que decías vos, sobre que los varones tienen mayor ingreso, que es un tema que se puso mucho en discusión hace un tiempo durante la campaña para presidente, porque nuestro presidente niega la brecha salarial, como niega otro montón de cosas. Que nos cuenten un poco, si pueden, de qué se trata la brecha, cómo se cuantifica, cómo se conoce, cuáles son los impactos que tiene, ¿no?, en la vida del día a día de las mujeres. Mira, hay dos estadísticas que podés utilizar que no son directamente una medición de eso, pero te pueden llevar a hacer estas lecturas. Tenés, por un lado, la tasa de ocupación y desocupación, que te ayuda a identificar cuál es el nivel de ocupación que tienen varones y mujeres, es decir, cómo acceden al empleo formal, en qué proporción. Generalmente eso se mide, digamos, el INDEC lo mide y claramente siempre históricamente las estadísticas han dado un mayor porcentaje de hombres en el empleo formal. Eso es una realidad, digamos, innegable. Generalmente lo que se trata de hacer es ir acortando esa brecha, que es lo que año a año se trata y se logra, a veces unos años sí, otros no, pero es lo que se busca, acortar esa brecha. ¿Qué te permite ver esto? Identificar claramente que, no digo que las mujeres no trabajen o no estén empleadas, pero muchas veces, al ser estadísticas que solo miden el empleo formal, entonces ahí también podés hacer la lectura de, bueno, en realidad los trabajos más precarios e informalizados terminan quizás recayendo en la mujer, pero no es que estén desocupadas. Pero bueno, vos en esa brecha también podés medir, decir, bueno, esta brecha puede ser o desocupación o también trabajo informal. En ese sentido, en todo también este contexto de debate, por ejemplo, por
un aumento al sector de jubilados y jubiladas, también volvía un poco esas expresiones de, bueno, pero si no trabajaron, hay cuántas Exacto. mujeres que no han trabajado y quieren tener jubilación. Y en realidad, cuando se logra también y se puede se pone en valor también a través de esta jubilación, en un lapso, lo que sería un tramo de la moratoria, reconocía principalmente lo que era el sector de amas de casa, teniendo en cuenta que, bueno, y que no pudieron tal vez salir a buscar ese trabajo porque tenían que quedarse en casa, digamos. Sí, o incluso muchas veces no pueden ocupar una jornada laboral completa por ocuparse también de estas tareas. Creo que también es muy importante en relación a esta pregunta que decían, es que una vez que aplicamos esta perspectiva de género y analizamos estos números con esta variable de género, podemos identificar que existe un problema y a partir de ahí trabajar al respecto. Cuando se lo niega, se está invisibilizando también todo esto, que un poco pasa con el gobierno nacional actualmente, digamos. Claro, y también vos mencionaste algo y que un poco creo que lo consultaste, sobre cómo cuantificar esto. ¿Se puede medir a través del PBI las tareas productivas que no están registradas en un trabajo formal? Te pregunto porque hubo un eslogan, por ejemplo, desde que se impulsa uno de los primeros paros internacionales de hace un par de años atrás, era que si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sí. Y ahí empezaron a mencionarse algunas expresiones como, además de la cuestión de, bueno, femicidios, todo eso, la cuestión laboral también en las mujeres, si realmente nosotras no nos frenamos nosotras de todas las tareas productivas, sean las pagas, o sea, sean las tareas pagas por un empleador, como aquellas tareas que realizamos en la casa, si las dejamos de hacer, genuinamente, digamos, el mundo se frena. Quizás no se puede medir con una exactitud tan fácil como, no sé, ver un nivel de ingresos, que hay como, es fácil, digamos, está el dato duro para conseguirlo, pero sí se pueden hacer aproximaciones. Esto que charlábamos, o sea, vos podés sacar, digamos, por distintas inferencias, bueno, si cuánto es el promedio de mujer que tiene tantos hijos, cuánto se demora en esas tareas, cuánto, digamos, se paga por ese tipo de tareas. Entonces, bueno, ahí vos podés hacer una medición, digamos, incluirla en el PBI y también entenderla como una actividad económica más. Actualmente eso no se hace, pero bueno, el debate está abierto a mirar, digamos, como estas distintas definiciones que hay para tomar estas medidas y también incluirlas, porque sobre todo por esto que vos decías, de lo que no se habla es como está invisibilizado y parece que no existe. Y en realidad sí hay una existencia y hay esta idea de que si realmente las mujeres paran o dejan de trabajar, es un 50% casi de la población que, digamos, que frena sus tareas y sus actividades, o sea, algún impacto en la actividad económica va a tener. Entonces, bueno, el hecho también de poder estimarlo a través de distintas mediciones que quizás no van a ser muy precisas, pero sí pueden llegar a tener una idea y también poder empezar a hablar y poder visibilizar esta problemática. Sí. Bien. Entonces, chicos, más allá de mostrarnos los datos duros y darnos esta lectura de lo que es la economía con perspectiva de género, ¿qué propone esta corriente para mejorar estas situaciones de desigualdad? Bueno, en relación a eso, esta es una corriente que no solo va a buscar describir el fenómeno económico o dejar que pase o que actúe en la oferta y la demanda, sino que busca transformar esa realidad, entendiendo que hay fenómenos sociales, políticos, culturales. Entonces también lo que se busca después de conocer estos datos y detectar que hay una problemática, digamos, trabajar en políticas públicas con perspectiva de géneros que aborden y que busquen reducir estas brechas de ingreso o estas tasas de desocupación, subocupación, y fenómenos que tienen que ver con la precarización de la pobreza, actuar con respecto a esto, digamos. Bueno, claramente, como vos dijiste, el tema de las moratorias de jubilaciones es como una clara política pública que viene justamente, exactamente, viene a reconocer todas estas tareas que hay que decir, o sea, no es que se jubilan gratis, por así decirlo, sino que justamente esta idea de la moratoria es que se paga, digamos, se hace un descuento de lo que es esa jubilación mínima por esos aportes que no se hicieron.
Pero bueno, también es una buena idea y una buena política para tener en cuenta esto. También se habla muchas veces de la salud de las mujeres, cómo incide también en la canasta básica, que es diferente. Entonces, que muchas veces esos gastos no se agregan, digamos, en la canasta, y cómo también se diferencia los gastos que tienen las mujeres a diferencia de los varones. Digamos, por solo el hecho de menstruar, digamos, tenemos un gasto aparte todos los meses. Bueno, son distintas políticas, digamos, que vienen a traer una nueva perspectiva de lo que entendemos por economía.